Muchísimas gracias por estar del otro lado acompañándonos en esta tarde de calor, al menos acá en Buenos Aires. Les queremos dar la bienvenida a lo que va a ser el lanzamiento oficial de nuestro programa de nutrición High-Grow. El día de hoy me van a estar acompañando mis compañeros Santiago Capalvo, que es el director técnico de la empresa, y mi compañera Eugenia Proclemer, que es la coordinadora comercial del área de cerdos. El día de hoy nos acompañan distintas personas a lo largo de todo el mundo. Gracias a Dios, esta transmisión está saliendo en Argentina y también en otros países como Bolivia. Tenemos compañeros de Bolivia, de Uruguay, Chile, Brasil, incluso hasta Colombia y Venezuela. Así que bienvenidos a todos ellos también. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pablo Testa Mejerini, soy el coordinador de Bioter, coordinador de marketing, de Bioter, y bueno, me tocó hacerle una pequeña introducción. Como ustedes bien saben, Bioter es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado argentino, ¿sí? Y una de las premisas y características que tiene es que siempre va en busca de estar en la vanguardia, ¿no? A la innovación de nuevas tendencias, nuevos productos, nuevas líneas. Y por eso hoy les vamos a estar presentando esta nueva línea nutricional, este nuevo programa nutricional High-Grow para cerdos en etapa de engorde. Sin mucho más, les voy a estar pidiendo también que por favor tengan a la mano otro dispositivo, además de la computadora o el celular con el que están viendo esta transmisión, ya que vamos a estar realizando distintas trivias, ¿sí? Y vamos a necesitar que ustedes se puedan conectar. Si quieren ir ganando tiempo, pueden ir conectándose a la página menti.com, ¿sí? Es menti.com. Allí, una vez que avancemos en la presentación, Santiago les va a estar compartiendo un código. Ustedes introducen ese código dentro de la presentación, de la página de Menti, ¿sí? Y van a poder participar de las trivias. No me quiero extender mucho más, así que bueno, le voy a dar la bienvenida a Santiago Capalvo, ¿sí? Para que inicie con la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Santi, todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Pablo, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Estamos acostumbrados en este espacio a la plataforma Bioter Educa. Hoy la idea no es seguir con el programa educativo, sino, como les mencionaba Pablo, presentarles nuestro nuevo programa nutricional High-Grow. La realidad es que es un programa que comenzamos a trabajar hace 3 años atrás. Hoy lo vemos reflejado en una línea de productos, en un programa nutricional. Y en aquel entonces, cuando comenzamos los primeros ensayos para dar con el desarrollo de los productos, nos planteamos un gran desafío, que era mejorar algo que veíamos que funcionaba y vemos que funciona bien, como es nuestro programa nutricional actual, a través de las premezclas Gran Crecimiento P. En ese momento nos planteamos cuáles eran los desafíos que teníamos como empresa proveedora de nutrición de las granjas, y para ello le queríamos traer un raconto de lo que estuvimos trabajando en estos 3 años para llegar a este momento tan importante para nosotros. Para eso quiero marcarles 3 objetivos de la presentación. Vamos a hacer una presentación técnica de unos 40, 50 o 60 minutos como máximo, y luego le voy a dar espacio a Eugenia Proclemer, nuestra coordinadora comercial del área de cerdos, que va a hacer una presentación técnica comercial de High-Grow. Dicho esto, los 3 objetivos principales que nos gustaría traerles hoy a ustedes son los que vemos en la pantalla. Primero, establecer la importancia que tiene en los programas nutricionales el crecimiento. ¿Cuál es el link que tiene el crecimiento de los animales, las diferentes ondas de crecimiento y los potenciales de crecimiento con el programa nutricional, con lo que nosotros podemos armar como plan nutricional o como planos nutricionales en una granja porcina? Luego también tenemos como objetivo reconocer o intentar establecer cuáles son las limitantes en el crecimiento de los animales, por qué los animales no crecen lo que tienen que crecer. Sabemos que el potencial que tienen esos animales es mucho más grande que lo que expresan en cualquier granja de cualquier país del mundo. Entonces, lo que queremos establecer hoy es también, o por lo menos empezar a reconocer, cuáles son los factores
que limitan el crecimiento. Y finalmente, conocer cuáles son los aspectos más importantes y en forma somera del desarrollo y los resultados del programa High Growth. Para eso, y entrando en tema, lo primero que tenemos que definir cuando queremos linkear el potencial genético con el programa nutricional es la exigencia nutricional. ¿Qué es una exigencia nutricional? Básicamente, una exigencia nutricional puede definirse de varias maneras, pero las definiciones más importantes o más claras para mí son las que figuran ahí. Son las cantidades de un nutriente para satisfacer un determinado nivel de producción. ¿De qué nos está hablando esta definición? Nos habla de dos cosas muy importantes. Cantidad de un nutriente puede ser una vitamina, puede ser un aminoácido, puede ser un microingrediente, puede ser lo que nosotros creamos que tenemos que evaluar, para satisfacer un determinado nivel de producción. Ahí nos está hablando del nivel de producción, es decir, un alto nivel de producción, medio, bajo, muy bajo, o cualquiera de los rangos que nosotros querramos establecer. Es la respuesta de un grupo de animales en el punto óptimo que sea económicamente viable. Se sabe que un programa nutricional, para ser exitoso, tiene que abarcar el 70 al 80% de los animales que lo consumen. Nosotros pensamos, y tenemos que pensar, si no es así, que trabajamos con poblaciones. Cuando trabajamos con poblaciones, trabajamos con variabilidad. Entonces le tenemos que dar de comer dentro de un mismo lote de animales, animales que pueden tener más de 10% de diferencia en el consumo y en la ganancia de peso. Eso lo tenemos que contemplar en nuestro plan nutricional, que debe establecer y debe cubrir el 70 al 80% de los animales. Dicho de otra manera, un requerimiento, una exigencia nutricional es la tasa en la que un animal, en un contexto determinado, irá a responder a los aumentos del consumo del nutriente. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Esto se ve y lo vemos en términos absolutos. Nosotros hacemos una fórmula en términos relativos, pero lo que nos interesa es en términos absolutos. Es decir, cuántos gramos por día, cuántas kilocalorías por día consume un animal. ¿Cuáles son los métodos para calcular el requerimiento? ¿Cómo sé yo cuál es la necesidad, cuál es la exigencia nutricional que tiene un animal en un momento determinado de su vida? Hay dos métodos principales que son los que figuran acá. El método dosis-respuesta y el método factorial. Lo que nos dice es que para determinar el requerimiento de un animal, como lo vamos a ver más adelante, necesitamos sí o sí conocer tres parámetros muy importantes, que son la ganancia de peso o crecimiento, el potencial que tiene relacionado con ese crecimiento, es decir, cómo se da esa ganancia de peso, el consumo y el peso vivo. Y hay dos métodos importantes. Uno es el método dosis-respuesta, que lo vamos a ver más adelante, y el método factorial, que es el método en el cual nos vamos a detener por un momento. Ambos son modelos matemáticos y ambos nos permiten predecir. ¿Qué nos permiten predecir? Cómo se van a comportar los animales cuando le dé de comer un determinado nivel de un nutriente en particular. Y esto está englobado en un término que escuchamos mucho y que habrán escuchado muchos ustedes y que está de moda o que va a estar en boga, que es la nutrición de precisión. ¿Qué es la nutrición de precisión? Es la cantidad de nutrientes necesarios que necesita un animal para crecer, sin excesos ni deficiencias. Esto quiere decir darle exactamente la cantidad de nutrientes en miligramos, microgramos, gramos o kilocalorías que necesita para satisfacer un determinado nivel de producción, es decir, para cubrir una demanda, que como vamos a ver, esa demanda es dinámica. No todos los animales en un momento determinado tienen la misma demanda. Esto lo tenemos que entender y lo tenemos que tener muy en claro. El método más utilizado, por lo menos el método más utilizado por nosotros en Bioter, es el método factorial. ¿Cómo es el método factorial? Realmente es un método muy simple. ¿Por qué? Porque nos permite calcular qué necesita un animal conociendo dos cosas: el mantenimiento y la producción. El mantenimiento me refiero al peso vivo y la producción me refiero a la ganancia de peso, ¿sí? Cuando hablamos un animal de engorde me refiero a la ganancia de peso. ¿Qué gana un animal en engorde? Gana músculo y gana grasa. Fundamentalmente gana músculo y gana grasa.
Si yo conozco esas dos cosas, voy a tener el requerimiento total. Voy a saber qué le tengo que dar de comer a ese animal que pesa determinada cantidad de kilos y que quiero que produzca determinada cantidad de ganancias, ¿sí? Entonces, con esas dos cosas yo puedo conocer el requerimiento total. Este método factorial tiene la ventaja, la gran ventaja, que es un método muy simple. Realmente es un método que tiene más de 30 años y en esos 30 años de desarrollo, la verdad que ha habido muy pocos cambios, porque realmente es un método muy confiable desde su concepción. Nosotros podemos definir programas nutricionales en situaciones específicas. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones específicas. ¿Cuáles son las situaciones específicas? Donde tengo un ambiente específico, tengo una densidad animal específica, tengo una densidad de comederos específicos, tengo un ambiente específico y tengo sobre todo un potencial de crecimiento específico. Esas son las situaciones específicas que el método factorial me permite poder trabajar y me permite poder desarrollar un programa nutricional. Cuando lo queremos llevar a la práctica, este método factorial, ¿cómo nosotros como empresa de nutrición o como nutricionistas calculamos el requerimiento? ¿Cómo hacemos una fórmula? ¿Cuál es el corazón de nuestra fórmula? El corazón es esto que se ve acá. Y vamos a tratar de simplificar lo que estuvimos hablando recién. El requerimiento, la cantidad, por ejemplo, de vitamina A que va a necesitar un animal, va a ser igual al peso vivo más la ganancia. Yo conozco el peso vivo, yo conozco la ganancia de peso y conozco el consumo de ración, voy a poder predecir, primero, los gramos por día que necesita un nutriente, ¿sí?, en términos absolutos, y si conozco el consumo de ración, voy a poder obtener el porcentaje de ración que tengo que calcular, ¿sí? Con esto, yo sé qué fórmula tengo que hacer. Sé que mi fórmula tiene que tener X porcentaje o tantas partes por millón o por billón del nutriente que estoy evaluando. Y si esto lo llevo a la práctica, si esto lo llevo a lo que pasa en nuestras granjas, y nos vamos a centrar en la lisina, siempre hablamos de lisina, y siempre hablamos de lisina porque es el aminoácido más importante, porque es el aminoácido que determina la proteína ideal, y porque es el aminoácido al cual todos los demás aminoácidos están ligados. Todos los aminoácidos se expresan en porcentaje de la lisina. Si yo conozco la necesidad de lisina, puedo predecir la necesidad del resto de aminoácidos. Entonces, si esto lo llevo a la práctica, hay una ecuación o hay diferentes ecuaciones, no importa, pero yo quiero saber el porcentaje de lisina digestible que tiene un cerdo a los 168 días de edad. Y me está hablando acá de lo que necesito ganar, lo que necesito conocer, perdón, la ganancia de peso y el consumo. Con esos dos factores, más el peso vivo, voy a poder predecir cuánto le tengo que dar de comer, cómo tengo que hacer la fórmula, que en definitiva es lo que nos importa y lo que les quiero transmitir hoy. ¿Qué ocurre si nosotros tomásemos esta ecuación y utilizásemos un animal genética 2017, es decir, 3 años atrás, aplicásemos la ecuación, reemplazásemos los términos, nos daría que ese animal necesita 18.4 gramos de lisina por día. Ahora, esta misma ecuación aplicada a una genética 2019-2020, es decir, una genética que tenemos hoy en la mayoría de nuestras granjas, nos daría que la necesidad de ese animal es de 19.5 gramos por día. Esa diferencia es del 6%. ¿Qué quiere decir esto? Y seguramente lo pueden deducir fácilmente. Que si yo tengo una genética del 2017 y le estoy dando un plan nutricional del 2020, 19.5 gramos de lisina por día, y este animal necesitaba 18.4, el restante gramo de lisina lo estoy desperdiciando. Se va a la fosa, ¿sí? Eso es plata que estoy perdiendo. El animal tiene un potencial, yo no puedo pasar ese potencial. Por el contrario, si yo tengo un animal genética y potencial 2019 y le estoy dando una dieta del 2017, 18.4 gramos de lisina, ¿qué creen que va a pasar con este animal? No va a alcanzar el potencial, no va a crecer al 100% de lo que puede crecer. Es decir, no voy a poder estar aprovechando el potencial de crecimiento que tienen esos animales. Y esto está dado ni más ni menos que por el progreso genético, por la selección genética y este término que siempre lo escuchamos. ¿Qué es el progreso genético? El progreso genético no es otra cosa que la selección que hacen las casas de genética para obtener animales, en este caso, más magros. ¿Por qué necesitamos animales más magros? ¿Por qué buscamos animales más magros?
porque son los más eficientes en términos energéticos. Acuérdense de la facultad, acuérdense del primario, acuérdense del Villiquen. Cada gramo de deposición de músculo implica 4 gramos de deposición de agua. Cada gramo de deposición de grasa implica 1 gramo de deposición de agua. Entonces, si bien la deposición de proteína muscular es un poco más cara, en términos absolutos es más barato, ¿sí? Es más pesado producir 1 kilo de músculo que 1 kilo de grasa. Económicamente es mucho más viable y es más eficiente eso. Eso es el progreso genético. ¿Qué tan importante es el progreso genético? Lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que es muy importante. Es muy importante el progreso genético. Se habla que hay un 1% de diferencia año tras año del progreso genético. Ahora vamos a ver un ejemplo. Lo vemos en las granjas. Si vemos datos, veía datos del paramétrico de GITEP del último mes, donde comparaba el 2014 con el 2020. En esos 7 años o esos 6 años había 7.5% de diferencia, la ganancia y la conversión de destete a venta, ¿sí? Además de los innumerables factores que influyen, hay un componente muy importante que es el progreso genético, al cual nosotros tenemos o deberíamos tender a atender. Si esto lo vemos con tablas de referencia, tablas internacionales, ustedes saben que en América utilizamos mayormente 2 tablas de referencias. Unas son las tablas brasileras, las tablas de la Universidad Federal de Viçosa, las otras son tablas americanas del NRC, y en el caso concreto de las tablas brasileras de la Universidad Federal de Viçosa, que se editan cada 5 o 6 años, acá tenemos las últimas 3 ediciones. ¿Qué podemos ver acá? Lo que podemos ver es lo que estamos charlando, cómo cambia ese potencial, cómo esos animales crecen más. Fíjense, entre el 2005 y el 2011, a los 168 días, hay un 11% de diferencia. Y entre el 2011 y el 2017 casi hay un 3% de diferencia. Y seguramente si tuviésemos una tabla del 2020, hablaríamos de una tendencia similar. Hay que ver qué pasa en las próximas tablas, que serán 2021, 2022, qué pasa con esto. Pero muy probablemente esa tendencia esté sostenida al menos. Esto para nosotros es un desafío muy grande y es un desafío que nos planteamos hace unos años atrás cuando decidimos tener nosotros tenemos granjas experimentales desde el año 2012 y en el año 2018 decidimos hacer un convenio con una granja cliente, socia y también amiga que es Agropecuaria La Lucía, donde empezamos a trabajar primeramente en cómo se comportaban los animales, cómo ganaban peso los animales, qué pasaba con los productos que teníamos disponibles en nuestro mercado local, con nuestro manejo, con nuestras instalaciones, con nuestras materias primas. Para eso, les voy a dejar unos breves minutos que conozcan nuestra granja experimental. En Bioter buscamos siempre estar a la vanguardia en investigación y desarrollo. Por eso, en 2018, en asociación con Agropecuaria La Lucía, inauguramos nuestra granja experimental bajo el sistema Win to Finish. Nuestro objetivo fue tener la posibilidad de realizar ensayos y trabajos en toda el área de nutrición para poder llevar adelante análisis y controles de planes nutricionales, alternativas en materias primas y productos que nos puedan llevar a ser más eficientes y mejorar puntualmente cada uno de los índices que hay dentro de la producción. La idea es replicar las condiciones de campo, pero con la precisión de los datos que podamos tener en un sistema experimental. Es una granja, como pueden ver, con la incorporación de buena tecnología. Son 5 líneas de distribución, con 5 silos obviamente independientes cada uno. Como empresa de nutrición lo que pretendemos es que desde acá se generen nuevas líneas de producto, nuevos planes de alimentación, que obviamente después pondremos en funcionamiento en otras granjas. Así, en 2020 seguimos adelante, ampliando la base experimental en Agropecuaria La Lucía con la inauguración de los sitios 1 y 2. En el sector de recría, contamos con espacio para albergar 240 lechones de entre 21 y 70 días, distribuidos en 24 corrales, con capacidad para 10 lechones cada uno con ambiente natural. En el área experimental de cachorras, contamos con capacidad para 200 hembras, distribuidas en 20 corrales con ambiente natural y sistema de refrigeración.
Así construimos este sueño y pretendemos seguir soñando para poder generar nuevas líneas de productos y planes de alimentación. Bioter, nutrición animal. Bien, bueno, como habrán visto y Pablo les comentó al principio, la idea de la presentación es que sea dinámica y para eso, como no le podemos hacer una evaluación, vamos a hacer un pequeño juego. Para eso les vuelvo a pedir que entren a la plataforma www.menti.com y coloquen el código 4255701, ¿sí? Ahí van a poder votar. ¿Cuál es concretamente la primera pregunta del día? Lo que no vamos a decir es cuál es el premio, pero sí lo que podemos decir es cuál es la respuesta correcta, o por lo menos lo que nosotros consideramos que es la respuesta correcta. La respuesta correcta tiene que ver con la pregunta. La pregunta es: el potencial de ganancia de peso en una línea genética magra de alto potencial de deposición muscular, esto es una línea genética actual, de cualquier genética, se da a la edad de, opción A, 100 a 120 días, opción B, 120 a 140 días, opción C, 140 a 160 días y opción D, 160 a 180 días. Recuerden que cuando hablamos de ganancia de peso, en general hablamos de deposición de proteína muscular, hablamos de deposición de músculo. El pico de deposición de músculo tiene una relación estrecha con el pico de deposición de ganancia, ¿sí? Donde más músculo depositan es donde mayor cantidad de ganancia de peso tiene. Y esto es muy importante como vimos y como vamos a ver ahora más en profundidad, para conocer cómo le tenemos que dar de comer a esos animales. Euge, ¿cómo vas con la pregunta vos, con la trivia? No me dejaron votar, pero yo ya sé la respuesta, pero lo que les puedo adelantar es que me confundí cuando la respondí, así que bien, estén atentos, no se confíen en lo que creen. yo lo que les puedo decir que antes realmente de ver lo que pasaba con los animales y de evaluar las tablas, también me hubiese confundido. Así que primero vamos a ver la respuesta. 29% de 100 a 120 días, esa es la respuesta incorrecta. 36%, 120 a 140 días, esa es la respuesta correcta. Muy bien, me sorprendieron. 27% de 140 a 160 días, como creo que votó Euge, se equivocaron, y los animales más grandes, 160 a 170, el 20%. Es decir, la mayoría respondió de manera correcta, 120 a 140 días. Y esto nosotros lo pudimos ver en nuestra granja experimental, en realidad en nuestra granja experimental en Agropecuaria La Lucía. Tiene dos partes, una granja experimental propiamente dicha y una granja donde nosotros evaluamos el crecimiento de los animales y realizamos una curva de crecimiento. Esto no es una curva de crecimiento, son datos de un borrador. Esto luego se hace con un modelo de predicción de crecimiento y se obtiene la tabla. Y vemos los diferentes valores que tienen en las diferentes edades y luego les voy a explicar un poco más en detalle qué es lo que hicimos en la granja para llegar a estos valores y a este desarrollo del programa High Grow. Y acá siempre lo que hablamos, y no solamente nos ocurre en la nutrición de cerdos, nos ocurre también en la nutrición de monogástricos en general, inclusive en la nutrición de poligástricos también lo he escuchado, es que el progreso genético, ese 1% que mejoran los animales todos los años, va en Fórmula 1 y los avances en nutrición van en carreta, ¿sí? Entonces, mientras más cerca la carreta esté del Fórmula 1, más éxito o más posibilidades de éxito tenemos, más posibilidades tenemos de que nuestro programa nutricional, de lo que nosotros le damos de comer a los animales, se asemeje o se acerque al potencial genético y al potencial de crecimiento que tienen esos animales en cuestión. Y como no se durmieron todavía, vamos a aprovechar y hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta, les repito, tienen que meterse a la plataforma www.menti.com, el código es 42 55 701.
Y esta pregunta es un tanto más compleja. ¿Por qué cree que los animales, nuestros animales o los animales de una granja en particular, no alcanzan el potencial genético en forma sostenida? ¿Por qué tenemos en todas las granjas de todo el territorio argentino y del mundo tenemos variabilidad? ¿Por qué tenemos variabilidad en la producción? Tenemos variabilidad en el consumo, tenemos variabilidad en el desempeño, tenemos variabilidad en el concepto general de resultados de desempeño zootécnico. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque los aportes no cubren la demanda de los animales, porque hay variabilidad de las materias primas o hay mala calidad de las materias primas, ¿sí? Que es un tema bastante extenso y bastante bien estudiado, pero yo creo que subestimado en la práctica, de acuerdo a deficiencias en las instalaciones o en el ambiente, cuando los animales salen de su zona de confort ambiental y tienen que gastar nutrientes para generar o para perder calor, por ejemplo, por problemas sanitarios, por desafíos sanitarios que hacen que los nutrientes se desvíen para activar una respuesta inmune, por ejemplo, por problemas de manejo, que puede ocurrir en cualquier lugar, u otros, ¿sí? Como ven, es una pregunta bastante amplia, con muchas respuestas. Euge, no sé en este caso si acertaste o no. Eso te iba a preguntar, ¿no se puede elegir más de una? Esto es como le dicen a los chicos hoy en la escuela, no hay respuestas incorrectas. Viene con trampa. Todas son correctas. La realidad, lo que estamos viendo, es que el 40% casi mencionó que los aportes no cubren la demanda de los animales, ¿sí? Es decir, que hay un problema de subnutrición, por ejemplo. El 36%, bueno, va cambiando, el 35% otros, donde menciona que pueden ser esos y otros más, y el resto está peleado entre las demás opciones. La realidad que la respuesta correcta es otros y todos, ¿sí? Son todos esos factores y otros también. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un problema en el potencial, cuando conocemos granjas que no alcanzan el potencial, por lo menos el potencial de tablas que pueden tener, y empezamos a deshojar la margarita, vemos que la realidad es que los problemas son multifactoriales en las granjas y son de difícil de resolución porque realmente son multifactoriales. No hay un solo factor que esté afectando este potencial de crecimiento. ¿A qué podemos atribuirle los menores efectos entonces? ¿Por qué los animales no expresan el potencial? Y acá vamos a hablar de 3 factores que están estrechamente relacionados con un programa nutricional. Como dijimos, hay muchos otros, pero nos vamos a detener en los 3 más importantes o los 3 que fueron los puntapiés para el desarrollo del programa High Growth. El primero tiene que ver con el knockout, tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con el programa nutricional que nosotros ideamos de acuerdo a nuestro conocimiento. El segundo tiene que ver con las materias primas y con el procesamiento de las materias primas, es decir, lo que pasa básicamente en la planta de alimentos. Y el tercero tiene que ver con lo que pasa con el animal, ¿sí? Con el animal en la etapa que estamos estudiando. Cuando hablamos de lo que ocurre a nivel de tecnologías de procesos, hablamos de subnutrición y básicamente vamos a definir la subnutrición como una nutrición no óptima para alcanzar ese potencial de crecimiento. Nos vamos a detener luego en algunos detalles. Cuando hablamos de planta de alimento y de materias primas, tenemos que hablar de la variabilidad de las materias primas, tenemos que hablar de la ineficiencia de los procesos, fundamentalmente de la ineficiencia de la planta de alimentos balanceados, y en un punto que nos vamos a detener más adelante hoy, que es la presencia de factores antinutricionales en algunas o todas las materias primas que utilizamos habitualmente en la producción porcina. Y por último, cuando hablamos de menores efectos de acuerdo a lo que ocurre en el animal, nos vamos a detener muy brevemente en lo que ocurre en su aparato digestivo. ¿Por qué el cerdo algunas veces no puede transformar lo que nosotros le damos de comer en carne, en músculo, en grasa o en el tejido que nosotros creemos? Y básicamente
eso lo podemos englobar dentro de dos grandes términos, que son la inmadurez o la ineficiencia del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y vamos a ver un poco en detalles qué es eso. Cuando hablamos de subnutrición, cuando hablamos de no alcanzar con lo que le damos de comer el potencial genético que tienen esos animales, lo que tenemos que pensar en una larga lista de cosas, en una larga lista de macro y micronutrientes, y el primero que siempre analizamos, porque tiene un componente muy grande con la deposición de músculo, que es la lisina. ¿Por qué hablamos tanto de la lisina? ¿Por qué es nuestro aminoácido de referencia? Por muchas cosas. Y una muy importante es que casi el 95% de lo que come el animal se va a utilizar para la deposición de músculo. Prácticamente no tiene otra función en el organismo importante en el cerdo. Entonces, lo que come va al músculo. ¿Y qué es el músculo? Y lo graficamos siempre de esta manera. Es una pared. El músculo es una pared. Cada uno de los ladrillitos que componen esa pared es un aminoácido. ¿Y cómo están pegados esos aminoácidos? ¿Cómo están pegados esos ladrillos? Por la energía. La energía es el cemento o la mezcla que pega cada uno de esos ladrillos. Si yo tengo mucho cemento, tengo mucha energía y no tengo ladrillos, no tengo aminoácidos, ¿qué va a pasar? El animal no va a poder formar la pared. ¿Qué va a formar? Mayormente grasa. ¿Qué pasa si yo tengo muchos ladrillos y no tengo cemento, no tengo energía? El animal no va a poder formar la pared. Entonces, siempre hay una relación, siempre tiene que haber una relación, porque además el consumo está determinado por los niveles de energía, entre el cemento y los ladrillos, entre la energía y los aminoácidos, ¿sí? Y es lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en una supuesta subnutrición o hiponutrición. Ahora, cuidado con esto, más significa que es mejor, significa que si damos más ladrillos vamos a tener una pared más alta, si le damos la energía correspondiente. Y acá quiero detenerme un segundo en uno de los primeros ensayos que hicimos en el Win to Finish experimental de la Lucía, donde evaluamos dos planos nutricionales, alto nivel de lisina y bajo nivel de lisina. Y vimos qué pasaba en los animales entre los 100 a los 164 días de vida, es decir, animales en engorde. ¿Cuál sería la lógica? ¿Qué pensaríamos? Que las dietas altas en lisina implican que el animal crezca más. Pero vemos realmente que eso no es así. Fíjense lo que ocurre. Todos los animales alimentados con dietas con alta lisina tuvieron el mismo resultado productivo, ganancia, peso, consumo y conversión que los animales bajos en lisina. ¿Sí? Es decir, un plano nutricional más bajo dio el mismo resultado que un plano nutricional más alto. Con una mirada muy pragmática y muy produccionista uno puede decir que hay resultados diferentes numéricos, ¿sí? Que realmente eso no es así, esto se ve con la estadística, esto se ve por el nivel de significación, que en este caso fue no significativo. Si quisiesen tener esa mirada más pragmática, ven que inclusive los animales bajos en lisina numéricamente dieron mejor. ¿Cómo se explica esto? Esta es una curva que para mí explica muy bien lo que puede pasar en los animales. Y no es otra cosa que la manera de determinar los requerimientos por el método dosis-respuesta. ¿Cómo se lee esto? Tenemos las X, tenemos las Y, en la Y tenemos la respuesta, por ejemplo la ganancia de peso, y en la X tenemos el nivel de nutrientes, ¿sí? En forma creciente. Vamos al ejemplo de la lisina que venimos charlando. Nivel 0 en forma creciente hasta, por ejemplo, 2%. ¿Qué ocurre? Si yo al animal no le doy de comer nada, esta curva va para abajo, el animal pierde peso, empieza a destruir su músculo, obviamente para mantenerse vivo. Cuando le empezamos a dar de comer 0.1% de lisina, empieza a responder, ¿sí? Primero se mantiene, por eso la ganancia es menos acentuada, y después hay una fase que se llama respuesta, donde el crecimiento es muy importante, ¿sí? Donde prácticamente es exponencial. Cada puntito que yo le doy más de lisina hace que la ganancia casi sea vertical. Esa es la parte de respuesta de la curva. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo le sigo dando cada vez más nivel de lisina, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto que me pasó en el ensayo. Y va a pasar esto que pasa en muchas granjas en Argentina.
que hay una fase estable, ¿sí? Que es una fase de meseta. Esto quiere decir que si yo le doy de comer 1%, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, la respuesta no cambia. El animal sigue ganando 1 kilo de peso, está en el plató. No lo voy a modificar de ninguna manera. Inclusive, si le doy más arriba de cierto valor, los niveles se transforman en tóxicos. Hay interacciones negativas, por ejemplo, entre los aminoácidos. Hay antagonismos y la respuesta empieza a disminuir. Eso en términos prácticos, en forma práctica, es difícil de verlo. Lo más común es que estemos parados en esta meseta, en este plató. ¿Y qué ocurre? Voy a estar perdiendo plata. Si yo le doy de comer 1% de lisina y tengo 1 kilo de ganancia, o le doy de comer 1,5 y tengo 1 kilo de ganancia, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir, y acuérdense la definición de requerimiento, la que sea económicamente más viable, ¿sí? Entonces es un término que tenemos que comprender cuando hablamos de la viabilidad económica de un programa nutricional. En forma muy práctica y muy sintetizada, el nivel que buscamos con este método de nutrientes es aproximadamente, y es una simplificación, pero para entenderlo, el 95% de la respuesta máxima. Cuando el 95% de la respuesta máxima llegamos con el valor del nutriente, ese es el valor del nutriente que nosotros necesitamos conocer. Ahora, esto es lo que puede pasar también cuando nosotros tenemos una materia prima, soja, maíz o algún derivado de ellas, y el animal tiene una ineficiencia para aprovechar eso que le damos de comer, y eso que le damos de comer en este caso queremos que se transforme en carne. Y esas ineficiencias tienen que ver con muchos factores, muchos relacionados con el animal, pero muchos otros también relacionados con las materias primas que utilicemos. Y cuando hablamos de las materias primas tenemos que hablar, y seguramente lo escucharon un montón de veces, de los factores antinutricionales. ¿Qué son los factores antinutricionales? Factores antinutricionales son sustancias químicas que lo que hacen es inhibir el máximo potencial que puede tener, por ejemplo, un nutriente dado, ¿sí? Es una inhibición que puede ocurrir a nivel digestivo o metabólico, ¿sí? Cuando un metabolito se transforma, eso también es un factor antinutricional. El caso más conocido, el que escuchamos todos los días y lo vemos en la práctica, son los factores antinutricionales de la soja. La soja tiene factores que son termoestables y tiene factores que son termolábiles. Los termolábiles son los que se pueden destruir con el calor, ¿sí? Fundamentalmente la actividad ureásica y la inhibición de la tripsina. El inhibidor de la tripsina realmente es el factor más importante que tenemos que considerar cuando queremos evaluar el grado de desactivación. Y no lo puse en esta placa, pero hay una gran variabilidad entre nuestra materia prima favorita para los argentinos, que es el expeller de soja, y la harina de soja. Hay mucha diferencia entre los valores que se encuentran en esas dos materias primas. Piensen, y sin abrir el capítulo de expeller, que siempre es un tema de mucho debate, que el expeller de soja tiene el principal limitante que no tiene condición cámara. Entonces, realmente lo que yo estoy comprando no tiene una estandarización. De ahí para adelante podemos tener un montón de inconvenientes. Y además tenemos que conocer que hay otros factores antinutricionales, en el caso de la soja, que son oligosacáridos, ¿sí? Son hidratos de carbono que el animal no puede aprovechar. ¿Y qué pasa con esos hidratos de carbono cuando el animal no los puede aprovechar? Van a quedar sin absorberse, van a quedar en la luz del aparato digestivo en general y van a producir efecto osmótico, ¿sí? Es decir, un efecto físico. Ese efecto osmótico va a traer agua, esa atracción de agua puede generar diarrea, pueden producir ácidos grasos volátiles, esto puede ser bueno o malo, depende el que se genere y dónde se genere y cuánto se genere. Van a inhibir la liberación de hormonas, dos hormonas muy importantes que están relacionadas con el crecimiento, como la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina. Son dos factores que se liberan, son dos hormonas que se liberan después de la ingestión y que determinan en forma muy importante el crecimiento de los animales, y también van a activar el sistema inmune, ¿sí? Activar el sistema inmune implica que los nutrientes y la energía, o parte de los nutrientes y parte de la energía, se deriven para activar ese sistema inmune y el animal
en consecuencia va a crecer menos y a convertir peor. ¿Podemos trabajar con alguno de estos factores nutricionales? Podemos. De hecho, es uno de los puntos que trabajamos en estos 2 años y pico de desarrollo, que es con aditivos. ¿Qué es un aditivo? Y escuchamos mucho hablar de aditivos. Es una sustancia que por sí no tiene valor nutricional, pero que puede producir una transformación, una potenciación de ciertos factores de las materias primas, por ejemplo, y eso va a tener un impacto en el animal. Ahora, aditivos hay un montón, muchísimos. Cada semana que aparece hay un aditivo nuevo. La realidad es que la respuesta que tienen esos aditivos es muy diferente. Y siempre que planteamos, cuando tenemos que usar un aditivo, ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? Es ¿cuál es el objetivo que yo tengo cuando uso un aditivo? ¿Para qué voy a utilizar el aditivo A, B o Z? Esa es la primera pregunta que a nuestro entender nos tendríamos que hacer cuando vamos a evaluar la incorporación de un aditivo. Y para mostrarles, este es otro ensayo, el ensayo número 12, específicamente, que hicimos entre los 75 a los 115 días de vida, donde evaluamos 2 aditivos. Aditivo A, en realidad son dos ensayos distintos, evaluamos un aditivo A, X, con una dieta sin aditivo, una dieta control. ¿Qué vimos? Que no hubo diferencia significativa, ¿sí? El P 0.6 no es significativo, es muy tendencioso. La realidad es que si tuviésemos una mirada un poquito más crítica, podríamos decir que el aditivo dio peores resultados que el no aditivo. Y a ese aditivo lo tuvimos que pagar y lo tuvimos que poner en la dieta, ¿sí? En caso contrario, otro aditivo, otro ensayo, misma etapa, un aditivo B con un control, con una dieta control, sin el aditivo, con un P también 0.06, fueron iguales para los dos, vimos el efecto que estamos viendo ahí, que fue el contrario, ¿sí? Con una mirada un poco más crítica podríamos decir que hay una tendencia muy marcada a que la dieta o las dietas que no tenían aditivo hayan dado peores resultados que las dietas que tenían el aditivo. Mismas dietas, mismos animales, mismo ambiente, mismo todo. ¿Qué varió el aditivo? ¿Sí? Un aditivo que en este caso quería cumplir la misma función y evidentemente no lo hizo. También hay otros factores nutricionales, tal vez uno de los más conocidos de los últimos años es el fitato. Los fitatos es básicamente esa molécula que se ve ahí, esa molécula es un inositol, ese inositol tiene 6 grupos fosfato, y eso tiene carga negativa. ¿Dónde está este fitato o este ácido fítico? Está en los vegetales, fundamentalmente en la soja. La soja tiene un valor muy alto de fitato. ¿Cuál es el problema de este fitato? Este fitato en las plantas sirve para almacenar fósforo, sirve para almacenar energía. ¿Cuál es el problema que tiene? Que estos fósforos que están acá dando vuelta a esa molécula de inositol están cargados negativamente y a un pH determinado se unen a otros minerales. Se unen al zinc, se unen al calcio, al hierro, al magnesio, se unen a los aminoácidos y se unen también a algunas moléculas de almidón. Tiene una fuerte afinidad para ligarse a esas moléculas. ¿Qué va a pasar? Es como un quelante. Imagínense que ese fitato me va a agarrar todas estas moléculas que yo tengo en mi dieta y se las va a llevar por materia fecal a la fosa, ¿sí? El animal no la puede aprovechar. En medicina humana los fitatos se usan mucho como acción anticancerígena. ¿Por qué anticancerígena a nivel del colon? Porque tienen una acción quelante muy importante con los minerales, que son minerales prooxidantes, como por ejemplo el hierro. Entonces, esa molécula, al unirse a ese mineral proquelante, lo que ocurre es que lo elimina por materia fecal y no ocurre un daño oxidativo en el colonocito, ¿sí? Es tan importante en los animales que no lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque los animales, los monogástricos en particular, los cerdos que estamos hablando hoy, no tienen una enzima que pueda romper estos enlaces, que se llama fitasa, ¿sí? En realidad tienen una producción muy baja de fitasa y no logran romper todo lo que comen los animales. El uso de fitasa, que es una enzima que rompe estos enlaces, puede romper este enlace, ¿sí? Que es lo más usual, el enlace 6, libera fósforo, ¿sí? Y este fósforo hace que el animal lo pueda utilizar.
Pero ¿qué pasa si pudiésemos romper los diferentes enlaces? ¿Qué pasa si rompo el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 o alguno más que el 6? Lo que va a pasar es que se va a liberar todo lo que estaba unido, todo lo que estaba aquel lado. Cuando se libera, queda disponible y gran parte se va a digerir y gran parte se va a utilizar. Uno de los últimos ensayos que hicimos hace pocos meses atrás, donde evaluamos básicamente esto. Fíjense los valores que tuvimos, es un ensayo de los 80 a los 160 días de vida, 81 a 157 específicamente, y fíjense las diferencias en ganancia de peso. Fíjense, miren bien lo que está marcado en rojo, es donde obtuvimos el mejor resultado productivo con 1,117 kg de ganancia. Y eso tiene que ver con el manejo de esa molécula que les estaba hablando recién. Un tema relacionado con esto y que también en Bioter creemos que es importante, que está relacionado con el concepto de One Health, que es una continuidad de nuestra línea de recría One Health y que es cómo nosotros contribuimos con un pequeño granito de arena en la mejora de las condiciones del mundo, ¿no? En la reducción del uso de antibióticos y puntualmente hoy cómo trabajamos minimizando los desechos de los animales, cómo minimizamos los desechos de materia fecal, cómo minimizamos los desechos de orina, cómo hacemos eso, cómo podemos contribuir, ¿sí? Sin fanatismos y sin entrar en discusiones. La realidad, que es el mundo que le tenemos que dejar a nuestros hijos, nietos y tataranietos, y tenemos que tratar de aportar nuestro pequeño granito de arena. ¿Cómo lo hacemos? Y son algunos de los conceptos que usamos para el programa High Grow. Respetar los requerimientos, ¿sí? Nutrición de precisión. Vuelvo a traer lo que hablamos al principio. Programa nutricional sin excesos ni deficiencias. Sin excesos ni deficiencias. ¿Qué hace esto? Disminuye la excreción de nitrógeno y fósforo del 10 al 15%. ¿Qué implicancia tiene reducir la variabilidad y el control de calidad? Trabajar en las plantas de alimentos, fundamentalmente trabajar en las plantas de alimentos. Reduce del 10 al 25% la excreción de nitrógeno y fósforo. Toda esa excreción es la contaminante, es la que nosotros queremos evitar. Utilizar fitasa y otras enzimas. Bueno, acá es muy variable. Puede haber una reducción muy marcada del 20 a 40% de fósforo, puede haber una reducción del 5 al 8% del nitrógeno y otros minerales también que son contaminantes. La utilización de minerales quelatados son minerales que tienen una mayor biodisponibilidad en general que un mineral no quelatado. Puede producir una reducción en los niveles de eliminación de zinc, de cobre y de magnesio. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque nosotros consideramos que, o pensamos en realidad, que cuando le damos de comer a un animal un granito de soja, el animal va a aprovechar el 100%. Y esto realmente no es así, nunca diría. ¿Y cómo lo vemos a esto? Con un término que se llama digestibilidad. ¿Qué es la digestibilidad? Es la diferencia que hay entre lo que comió el animal y lo que excretó por materia fecal, ¿sí? Hay otras variables, pero para entenderlo, lo que quedó en el medio es lo digestible, ¿sí? Es lo que pasa la barrera intestinal para entender. Y fíjense lo que ocurre, los niveles de digestibilidad de la soja son entre el 85 al 90%, ¿sí? El 10, 15 o 20% restante se va a estar excretando por materia fecal. Si nosotros logramos que este 87 sea un 88, ese 1% no lo vamos a eliminar por materia fecal y el animal lo va a utilizar con otro propósito, en este caso es producir carne. Una de las estrategias es trabajar con un grupo de enzimas que son proteasas o una enzima que se llama proteasa, pero también tenemos que pensar, en esto hicimos también bastantes ensayos, que la digestibilidad no es lo mismo cuando tenemos una sola enzima, en este caso una proteasa, que cuando mezclamos más enzimas, como lo podemos ver en la tabla. En este caso fue un ensayo que se utilizó, no lo hicimos nosotros, es un ensayo bastante reciente, del 2018, se utilizó dietas con proteasas o sin proteasas, solamente utilizando esa enzima,
con un P muy significativo, ¿sí? Es decir, la proteasa, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que puede hacer la proteasa en el intestino del animal, ¿sí? O en el estómago del animal, en el caso de la pepsina, rompe las estructuras, deja que esos aminoácidos, que esos ladrillitos estén más disponibles para que el animal los pueda aprovechar. Ahora, cuando trabajaron con dietas, con otras enzimas, ese nivel no fue tan espectacular. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se extrapolan los resultados que se obtienen. Las condiciones en las cuales se hacen el ensayo son determinantes de los resultados que se pueden obtener y eso hace que nosotros podamos o no podamos extrapolar los resultados. Para que se despierten, vamos con otra pregunta, de vuelta, menti.com, código 4255701, y esta es una pregunta que nos encontramos todos los días, sin miedo a equivocarme, todos los días en la práctica. ¿Pueden cuantificar la merma de ganancia de peso en animales en engorde cuando consumen fuente de soja con menor nivel de proteína bruta? ¿Sí? Insisto, es algo que nos encontramos todos los días, todos los técnicos comerciales que estamos en la calle. Las respuestas o las opciones correctas son no, realmente no lo puedo cuantificar. Sí, lo puedo cuantificar, creo que por cada 2% de proteína bruta el animal deja de ganar 5 a 10 gramos por día, con lo cual nos lleva a 1 kilo menos a la faena, peso a la faena. Opción C y tercera, sí, por cada 2% de proteína bruta el animal deja de ganar 30 a 40 gramos por día, esto representa 3 o 4 kilos a la faena, ¿sí? Esas son las tres opciones y son las tres opciones que nos preguntan siempre y que ahora vamos a ver el ejemplo que es bastante fácil de poder predecir qué pasa con esos animales. Euge, que te veo que también te estás durmiendo. ¿Cómo fue tu respuesta? Mirá, sé que, no puedo responder, pero sé que no es, porque te he escuchado varias veces diciendo que se puede cuantificar. No me acuerdo cuánto, pero se puede cuantificar. Eso no es conocimiento, es lógica. Lógica pura. La verdad que mientras están votando, vemos que tiene un impacto gigantesco y vamos a ver qué es lo que pasa cuando esto lo llevamos a la práctica en dos situaciones diferentes. ¿Por qué es tan importante la proteína? Porque esa proteína bruta es la fuente de los ladrillitos, de los aminoácidos. Acuérdense, o para el que no lo sabía, la proteína bruta es una larga cadena de aminoácidos, esos aminoácidos se van rompiendo y esos son los ladrillitos que se utilizan para producir la pared muscular. ¿Cuál fue la respuesta? El 7 no, incorrecto. El 43 fue muy cauto y dijo que perdía 1 kilo a la faena, que es incorrecto, y la mitad acertó. Realmente tiene un peso muy grande. 2 puntos de proteína bruta de la fuente de soja implica 3 a 4 kilos a la faena. ¿Y cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo llevar esto a la práctica? Bueno, realmente hay ecuaciones en nutrición, hay ecuaciones para casi todos, entonces casi todo se puede llegar a predecir. Entonces lo primero que tengo que hacer es conocer el nivel de proteína bruta del ingrediente, ¿sí? Ejemplo, el expeller de soja, lo podemos hacer con la harina, lo podemos hacer con el concentrado, cualquier fuente de soja. Determino el nivel de proteína. Uso la famosa ecuación que les estaba hablando. Reemplazo, ¿sí? Y calculo el contenido que tiene de cada uno de los ladrillitos que forman esa cadena de proteína bruta. ¿Qué ocurre? Voy a tener dos situaciones prácticas. Una granja que utiliza un expeller de soja de 41.7 y una granja que utiliza un expeller de soja de 38%. Cualquiera que utilice expeller de soja seguramente tuvo BC de 38 y seguramente tuvo BC de 41 y de 42 y de 43 y de 40 y de 37 y así podríamos seguir toda la tarde. La realidad es que si yo armo la misma fórmula, ¿sí? Yo digo mi fórmula tiene que tener 25% de expeller de soja para las dos situaciones, me va a pasar esto que estamos viendo acá. Que el aporte de la dieta 1 va a ser de casi 15 gramos de lisina y el aporte de la dieta 2 va a ser de casi 1 gramo menos de lisina, un poquito más de 1 gramo menos de lisina. ¿Qué impacto tiene eso en los animales? Tiene el impacto que vimos recién. Va a haber 1.3 gramos de lisina menos por día. ¿Cuánto impacta eso? Un montón. Realmente es una fortuna.
Si reemplazamos otra ecuación, cada gramo por día que coma menos de lisina un cerdo que está en crecimiento va a implicar 90 gramos por día menos de ganancia de peso, ¿sí? Es decir, esos 3 puntos y pico, casi 4 puntos de proteína bruta son una fortuna, ¿sí? Algunos autores hablan que la mayor causa que hay entre los resultados observados y los esperados tienen que ver con las variabilidades de las materias primas, ¿sí? Y es un tema muy importante que tenemos que prestarle, creo yo, mucha más atención de lo que hacemos en la práctica del día a día. ¿Cómo podemos minimizarlo? Bueno, ¿cómo podemos minimizar esa variabilidad? Y acá hay mucho trabajo para hacer y lo resumo en 4 cosas importantes, ¿sí? Controles de calidad y uso de materias primas estables, eso no siempre es posible. La realidad es que muchas veces nos encontramos con la materia prima que llega y tenemos que abrir la boquilla y descargarla, no hay otra. Fases cortas y por sexo, nutrición de precisión, de vuelta al mismo término. Mientras más cortitos, mientras más cerca estemos de la necesidad del día y el sexo que tenga ese animal, más eficiente vamos a ser. Menos vamos a derrochar y menos nos va a faltar para alcanzar esa necesidad. Fases cortas, mientras más fases podamos hacer, más eficientes vamos a ser. Uso de aminoácidos industriales. ¿Cómo le puedo dar los ladrillitos? ¿Se la doy con la soja o se lo doy con los aminoácidos? O una combinación de las dos cosas. La realidad es que es una combinación de las dos cosas, muy relacionada con el costo, pero también que esto tiene una limitación, ¿sí? Yo no puedo reemplazar el 100% de los aminoácidos de la soja. ¿Por qué? Porque la absorción estaría dificultada y por otras cosas, pero la realidad es que esto tiene un límite de utilización, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer el límite que sea económicamente e industrialmente apto y el uso de enzimas, ¿sí? El uso de enzimas nos va a permitir poder romper alguno de esos factores que estamos viendo y liberar alguno de esos aminoácidos. Cuando hablamos del otro nutriente, y está entre comillas ahí que es la energía, en realidad la energía no es un nutriente, es el valor final que se obtiene por consumir un nutriente, por combustionar un nutriente, cualquier nutriente, que no sea los minerales, se obtiene energía. ¿Y qué pasa? Y esto sí que lo vemos también mucho en la práctica. Cuando nosotros tenemos una fórmula o un programa nutricional con menor energía real que la que yo tengo en mi programa de formulación, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor consumo. Por ende, va a haber mayor conversión alimenticia, ¿sí? Y no necesariamente se va a afectar la ganancia de peso. El animal siempre trata de consumir, un animal de engorde, para satisfacer su demanda de energía. Entonces, si le doy una dieta menos concentrada, el animal consume mucho. Si le doy una dieta muy concentrada, el animal come poco. El problema es cuando hay una distorsión entre lo que observo y lo que espero, ¿sí? Y esto no tiene que ver con otro gran capítulo muy importante que se define como cuando tenemos una ineficiencia en la utilización de la energía, que se llama consumo residual. Ese consumo residual, ¿qué es? Es la ineficiencia que tienen algunos aminoácidos, algunas líneas genéticas o algunos animales dentro de una línea genética para aprovechar esa energía. ¿Qué pasa? La desperdician, la liberan al ambiente, ¿sí? Entonces yo creo que 500 kilocalorías de lo que está comiendo lo tiene que utilizar para producir músculo y grasa y en realidad lo libera en forma de calor. Es una ineficiencia, ¿sí? Se llama consumo residual. ¿Y qué pasa con el efecto cuando tenemos una situación contraria? Cuando hay mayor cantidad de la energía, realmente lo que come el cerdo, que lo que yo formulé, que es lo teórico. Todo lo contrario, hay menor consumo y por ende mejora, digamos, disminuye la conversión alimenticia, pero puedo correr el riesgo de que el animal come menos. Yo armé mi fórmula para que el animal coma 2 kilos y está comiendo 1,8 kg, realmente. ¿Qué pasa? Le faltan nutrientes. Si le faltan nutrientes puede haber carencias y puede haber mayor deposición de grasa. Y este es uno de los primeros ensayos que hicimos en la granja experimental en La Lucía, que fue ver qué pasaba cuando yo subía o bajaba la cantidad de energía de las dietas de engorde. Animales de 100 a 164 días de vida,
dietas maíz y soja, 3.250 kilocalorías, versus dietas maíz, soja y aceite, 3.450 kilocalorías. ¿Qué pasó? Pasó exactamente lo que dicen los libros, ¿sí? En situaciones similares al confort ambiental, cada 100 kilocalorías lo que yo voy a obtener es aproximadamente un 2% de diferencia en el consumo de ración, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de establecer un programa nutricional. Y con este contexto y con este desafío que nos planteamos en aquel momento que les comenté y un poco con lo que estuvimos viendo hasta este momento, les quería contar un poco más en detalle cómo llegamos al High Grow, cómo estamos hoy haciendo esta transmisión en este formato. La verdad es que el programa tiene dos fases en paralelo, o se ideó y se desarrolló y se sigue desarrollando en dos líneas en paralelo. Uno, que tiene que ver con el conocimiento del crecimiento de los animales. Fundamental conocer cómo ganan peso los animales, cuál es el potencial que tienen los animales que tenemos hoy en la granja, hoy que tenemos en los corrales, el 10 de diciembre en las distintas granjas del país. En estos 30 meses de trabajo pesamos, en realidad yo no pesé, pesaron los chicos, el equipo del área de I+D, pesaron más de 10.000 animales. Todas las semanas de hace 30 meses vienen pesando 1.300 o 1.400 animales. Tenemos hechas 2.081 pesajes, 2.081 repeticiones, lo que nos da una buena base para poder entender qué pasa con los animales. La verdad que estas herramientas ya la estábamos usando hace un tiempo en los distintos programas nutricionales. Entender cómo crecen. Básicamente ese es uno de los fundamentos del programa High Grow. Y después, mucho de lo que estuvimos hablando hoy, todo lo que vimos en la granja experimental, los ensayos que hicimos, algunos les mostré, pero hay muchos más. Trabajamos con la respuesta de los animales a distintos valores de aminoácidos, cómo respondían a los distintos ladrillitos, no solamente a la lisina. Lo que les mostré, cómo respondían a la energía. Trabajamos con algunos aditivos, algunos también se los mostré. Trabajamos con dentro de esos aditivos trabajamos con diferentes enzimas. Trabajamos con distintas fuentes energéticas en el periodo o en algún periodo en concreto. Trabajamos con los niveles de algunos aminoácidos particularmente esenciales y su relación con el consumo. Y finalmente nosotros le llamamos viejas tecnologías, nuevas utilizaciones, nuevas formas de utilizar herramientas que ya teníamos disponibles hace un tiempo. Y con esto llegamos al desarrollo del programa High Grow, que luego le va a presentar Euge en forma un poco más detallada. La realidad es que es un producto de desarrollo, es una premezcla de desarrollo entre 30 a 70 kilos y un producto de terminación entre 70 y 120 kilos que tiene básicamente dos formas de usarse, ¿sí? Y las dos formas de usarse implican cómo se formula. La forma de uso que tiene la granja, que tiene la planta de alimentos es exactamente lo mismo. Lo que cambia es nosotros, el criterio del nutricionista, qué criterio utiliza para formular, ¿sí? Cómo considera la matriz de esa bolsa, ¿sí? Si lo que hay adentro de esa bolsa lo considera al 100%, quiere decir que usa su matriz completa, ¿sí? Por ejemplo, no es el caso, pero para entenderlo. La bolsa tiene 10 gramos de lisina. Bueno, yo cuando formulo, pongo que la bolsa tiene 10 gramos de lisina, estoy usando la matriz completa, ¿sí? Formulando con la matriz completa. Eso con maíz y soja me da una fórmula X. O yo puedo considerar que esa fórmula tiene 8 gramos de lisina, ¿sí? Realmente tiene 10, ¿sí? En forma conceptual tiene 10, pero yo considero 8. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos que son on top. ¿Y cómo se utiliza esto? Bueno, este gráfico creo que lo explica bastante bien. Yo tengo una línea de desempeño y puedo utilizarlo, como les decía, on top. Eso que me sobra, ese changüí que tenemos, lo uso on top. ¿Qué quiero? Mejorar el potencial que tienen los animales. Quiero que ganen más peso. Y esto, ¿cuándo lo podemos ver? ¿Cuándo lo podemos usar? Cuando hay un alto potencial, ¿sí? Cuando tengo granjas con alto potencial de crecimiento, entonces uso mi producto en forma on top, ¿sí? Lo formulo en forma on top,
¿sí? Voy a usar la bolsa de 30 kilos en forma on top. Ese changüí que no considero es ganancia de peso, ¿sí? Que es la principal característica que tiene el programa High Grow. Cuando tengo variabilidad de materias primas, cuando trabajo con expeller de soja muy variable, cuando trabajo con pele de soja que puede ser muy variable, cuando trabajo con combinaciones, cuando trabajo con cereales que son variables, que eso también pasa y son un aporte importante de nutrientes, también puedo trabajar on top. Considero un valor y todo lo que gano es on top, ¿sí? Formulo on top. Por otro lado, puedo trabajar con la matriz, ¿sí? La matriz completa. ¿Y qué voy a hacer? Voy a obtener el mismo desempeño que venía obteniendo, pero el objetivo va a ser disminuir los costos, ¿sí? ¿Cuándo utilizo esto? Bueno, justamente, quiero minimizar los costos o tengo, mejor dicho, un potencial de crecimiento medio, ¿sí? Yo tengo animales que ganan 950 gramos por día en el engorde, por poner un número. ¿Qué voy a hacer? Y eso es lo que ganan porque manejo, instalaciones, etcétera, 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 no van a ganar más que eso. Entonces yo ahí apunto a trabajar en costos, minimizo los costos, trabajo, formulo con la matriz. Si tengo una ganancia de 1 kilo y yo sé que esos animales pueden ganar 1,40 kg, puedo trabajar con la matriz on top, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? Ese criterio va a estar exclusivamente definido por la persona que hace la fórmula, que es el nutricionista, ¿sí? Él va a evaluar de acuerdo al potencial, de acuerdo a los objetivos de la granja, cuáles de las dos formas utiliza, o inclusive va a tener una tercera forma que puede ser parcial, ¿sí? Una mezcla de las dos que les mencioné. Esto en forma muy resumida es cómo se va a utilizar el producto, o los dos productos que tienen que ver con el programa High Grow, ¿sí? Lo que nosotros hoy le estamos presentando son las bolsas, las premezclas, pero la realidad es que es el programa completo y tiene que ver con todo el desarrollo que estuvimos viendo. Le doy la bienvenida oficialmente a Eugenia Proclemer para que haga su presentación y le dejo el mando. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. La verdad que es muy importante que estén con nosotros en este día tan importante. Así que bueno, voy a arrancar con las características. La primera característica del programa High Grow es que permite ajustar los programas nutricionales de acuerdo al objetivo que se desea realizar. Como decía Santiago, si queremos formular de manera on top, bueno, el objetivo va a ser buscar esos 2 kilos más que tenemos al fin de la edad del animal a faena, o si buscamos formular en la matriz completa, vamos a buscar minimizar el costo. Depende del objetivo, es lo que qué plan vamos a utilizar. Una segunda característica es que posee nutrientes que maximizan la ganancia de área de peso, la deposición proteica. Justamente lo que hablaba Santiago anteriormente, el tema de la nutrición de precisión. Estos más de 2 años de estudio, esos 10.000 animales pesados y esas 2.080 pesajes que se realizaron, nos llevaron a poder trabajar y poder decir que se puede hacer nutrición de precisión, podemos maximizar la ganancia diaria de peso y la deposición proteica de los animales. También esta nutrición de precisión lo que nos permite es la liberación extra de nutrientes de las materias primas. ¿A qué nos va a llevar eso? A mejorar al máximo la digestibilidad, pero también, como dijo Santiago, a minimizar la excreción de componentes como son el nitrógeno o como es el fósforo, que contaminan el medio ambiente. Otra de las características es que contribuye a la estabilidad, al equilibrio de la microbiota intestinal. Nos llega al engorde ese animal que comió whey gel con una microbiota estupenda. ¿Y qué tenemos que hacer? Mantenerla, mantener ese equilibrio. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con la ración, con los ingredientes que pongamos en esa ración. Y por último, también nos va a permitir flexibilizar los márgenes de seguridad. Es lo que decía Santiago, conocemos bien las fuentes de soja inestables que tenemos en el mercado, como por ejemplo el expeller de soja. Entonces esto nos va a permitir jugar un poquito más, jugar más fino con los márgenes de seguridad, obviamente optimizando el costo y mejorando la rentabilidad. ¿Cuáles son los beneficios? El beneficio, en realidad el mayor beneficio, es la maximización de la ganancia diaria de peso. ¿Esto qué nos va a llevar? Es justamente lo que veníamos diciendo. Estuvimos trabajando, la verdad que cuando planteamos al área técnica el poder desarrollar un producto mejor que el producto que tenemos actualmente,
fue la verdad que un desafío muy grande, y la verdad que poder lograr con este desarrollo 2 kilos más a faena de lo que ya venimos logrando, nos parece que es la verdad que un desafío cumplido y totalmente superado. Obviamente esa maximización de la ganancia nos va a permitir tener mayor peso a faena y obviamente una mejora en la conversión alimenticia, porque el consumo es el mismo consumo con 2 kilos más a faena, 20 gramos más por día de ganancia en los animales. Y otro beneficio es que se adapta a condiciones de mercado, a condiciones que por ahí desfavorables del mercado, ya sea el precio del animal en pie, ya sea sobre stock de animales en granjas por falta de venta. Esto nos permite utilizar el mismo producto cambiando el plan nutricional, cambiando el objetivo, lo que veíamos un poquito antes. Bien, ahora les voy a plantear, hicimos como un análisis económico con costos actualizados de lo que sería el beneficio frente a nuestro plan actual. Lo que hicimos fue hacer un retorno por animal considerando como ingreso los kilos ganados del sitio, del engorde, por el por el precio del capón en pie. Y eso le restamos el costo de alimentación, solamente el costo de alimentación. Bueno, ese número, ¿qué nos dice? Nos dice que en el caso del high growth utilizado en formulación on top, nos da un retorno de 196 pesos por animal, lo que lleva a un incremento en el retorno del 3,5%. La verdad que es una diferencia muy significativa, y esto es a consecuencia de esos 2 kilos más a faena que tenemos en esta forma o en esta forma de utilizar el plan High Grow. En el caso del High Grow formulado con matriz completa, lo que vamos a ver es un retorno de 74 pesos por animal, que lleva un incremento del 1,3% del retorno. ¿Qué nos dice esto? En este caso, del High Grow matriz completa o la formulación con matriz completa, que vamos a tener los mismos resultados productivos, pero vamos a mejorar el costo, vamos a gastar menos plata en alimentar esos animales. Y por último, en lo que es la diferencia del costo de ración, lo puse a modo ilustrativo para que vean cuánto más encarece el kilo de alimento en el caso del High Grow on top o del High Grow matriz completa. En el caso de High Grow on top solamente se encarece 13 centavos por kilo de alimento, dando 2 kilos más al final de la etapa. Y en el caso del High Grow matriz completa, disminuye el costo de alimento en 27 centavos. Bien, lo que es la presentación, Santi comentó algo. En el caso del High Grow tenemos dos productos: el High Grow 1, que se utiliza en la etapa de desarrollo y va de los 30 hasta los 70 kilos de peso vivo, y el High Grow 2, que va de los 70 hasta 70 kilos de peso vivo hasta la faena. En el caso del High Grow 1, la inclusión es del 3% y el High Grow 2 del 2,8 al 3%, dependiendo las circunstancias. Bueno, y por último, lo invito a Santiago, fue cortita mi parte, para terminar y resumir un poco lo que fue este lanzamiento con las conclusiones. Bien, bueno. Bien, lo primero, y para cerrar un poco el concepto que veníamos charlando, es que conocer el crecimiento de los productos disponibles en el mercado local, es decir, los animales que tenemos engordando en nuestras granjas, nos va a permitir predecir los resultados de desempeño bajo diferentes planos nutricionales. Es decir, si le doy de comer mucho, poco o menos, nos va a permitir decir cuánto pueden crecer esos animales. Bien. La segunda conclusión es que las dietas más baratas no son las más rentables, y por otro lado, la tercera conclusión que está relacionada, las dietas más caras no siempre son las que van a optimizar los desempeños productivos. Podemos tener los mejores desempeños productivos utilizando dietas más económicas. Y finalmente, las herramientas nutricionales deben y tienen que estar disponibles para utilizar las estrategias más apropiadas, y esto es un poco lo que aspiramos cuando hablamos del programa High Grow. Así que, para cerrar, de mi parte, agradecerles la presencia de ustedes, la paciencia, escucharnos, mostrarles este plan de trabajo que venimos desarrollando hace 3 años. Para nosotros es muy importante, realmente llegó un esfuerzo muy grande a la empresa y queríamos invitar a que participen del cierre a Pablo Testa Maggiorini, sí, y a Carlos de la Torre, nuestro
Carlos, director comercial. adelante, que estuvo ahí participaron del haciendo día. el aguante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy felices fiestas para todos. Y bueno, recuerden que el High Grow ya está disponible para todos ustedes. Exactamente. Y como dijo Eugenia, también recordarles que están disponibles todas las vías de comunicación con cualquiera de nosotros por cualquier consulta que haya quedado a lo largo de la presentación. Nos pueden contactar a través de redes sociales, ¿sí? @Bioter Nutrición, a nuestro 0800, que es 0810-333-Bioter, o si no, también nos pueden mandar un mail a info@bioter.com.ar. De todas formas, también todos los chicos van a estar, y Santiago mismo y todo el departamento técnico va a estar a disposición de todos ustedes para poder responderles cada una de sus consultas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Estamos viendo la próxima.